damos la bienvenida al ciclo de entrevistas de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Instituto Patria. En los albores de los 40 años de democracia abordamos temas fundamentales para la construcción de una patria libre, justa y soberana. Estamos con Josefina Vaca, coordinadora de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Instituto Patria. Hola Josefina, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, encantada de estar compartiendo este momento con ustedes. No, para nosotros es un placer, como siempre, tenerte aquí en este programa. Y antes que nada, vamos a presentar a nuestro equipo de comunicación de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Instituto Patria, a Félix Vallejos, Liliana Bardi, Marcelo Parra, Ricardo Goldberger y quien les habla, Demián Procopio. Y hay una pregunta que nos hacemos todas las argentinas y todos los argentinos. ¿Se imparte justicia correctamente en la República Argentina, en nuestro país? Por eso estamos con el doctor Raúl Eugenio Zaffaroni. Hola Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Buenas tardes. Muy lindo de estar con ustedes. No, muchas gracias Raúl. Y como todos saben, Raúl Eugenio Zaffaroni es abogado, penalista, criminólogo, profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires. Entre 2003 y 2014 fue juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y entre 2016 y 2022 juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Raúl, ¿podrías hacernos una reflexión acerca de cómo está constituido y funcionando en la actualidad el Poder Judicial? Bueno, no solo en la actualidad, hace mucho tiempo que nosotros tenemos una institucionalización del Poder Judicial que es completamente anómala. Es decir, anómala en relación a cómo están institucionalizados los poderes judiciales de toda América o toda Europa. No me voy más allá porque no conozco mucho, pero bueno, hay dos modelos de Poder Judicial. Un modelo más o menos cercano al norteamericano, un modelo europeo continental, y algunos otros modelos que son muy particulares, que no podríamos imitar, ¿no? Pero bueno, el nuestro es anómalo en el sentido de que las dos funciones que tiene que cumplir un poder judicial, primero es la de resolver los conflictos que le plantea la ciudadanía, claro. Y segundo, la de custodiar la vigencia o supremacía de la Constitución. Bueno, estas dos funciones, nuestro Poder Judicial no las cumple o las cumple de una manera harto defectuosa. Primero, en cuanto al servicio de justicia, es decir, al servicio de solución de conflictos, tenemos un defecto muy grave, que es que tenemos códigos únicos en nuestro país, código de fondo único, los procesales son locales, pero los de fondo son únicos, con 25 posibles interpretaciones diferentes, una por cada provincia y otra federal, sin nadie que las unifique, ¿no? Es decir, cada uno interpreta lo que quiere conforme a la ley, lo cual da una tremenda inseguridad jurídica, claro, por lo menos en cuanto a previsibilidad, ¿no? En segundo término, en cuanto a control de constitucionalidad, nosotros tenemos un control de constitucionalidad que sirve de poco. Cuando algún juez declara la inconstitucionalidad de una ley, una norma, esto se sigue todas las instancias hasta que finalmente llega a la Corte Suprema después de bastante tiempo. La Corte Suprema declara que esa norma es constitucional o es inconstitucional, y eso el único efecto que tiene es que no se aplica al caso concreto. Pero cada juez sigue diciendo lo que le da la gana, y en cada caso, cada uno que pretende que la norma sea constitucional o inconstitucional tiene que llegar de nuevo hasta la Corte Suprema. Y la Corte Suprema podrá decidir lo mismo si es que no cambió, no varió su integración y varió su criterio, claro. Es decir, esta es la forma en que funciona nuestro Poder Judicial, sin contar con que la propia Corte Suprema nuestra tiene un modo de funcionamiento que es por demás anómalo también. Tenemos la Corte Suprema más chica del mundo. Ni Uruguay tiene una de 5, pero bueno, tiene muchos menos habitantes y no tiene los poderes enormes que tiene la Corte nuestra. Y sin embargo, tenemos 5 personas que desde hace unos 100 años
además de la función de control de constitucionalidad de última instancia que en ese sentido le da la Constitución Nacional, asumió por sí mismo, pretorianamente, sin que lo diga la Constitución, la función de ir declarando nulas las sentencias que considera arbitrarias. Como nadie sabe cuándo una sentencia es arbitraria, todo el mundo quiere llegar a la corte a ver si en una de esas la pega y entonces paga los 300.000 pesos de arancel para llegar a la corte. Y la corte, en el 90 y tantos% de los casos, le dice, esto no me interesa. Y se queda con los 300.000 pesos, claro. De esa manera, nuestra corte debe tener unas 100 causas o 150 de inconstitucionalidad, y el resto son estas que llegan a ver si la pegan y en una de esas la corte le anula la sentencia. De esa forma, nuestra corte tiene una firma, una decisión, más o menos cada media hora, sin dormir, sábados y domingos. Es decir, es una ficción, claro, es una fábrica de producir decisiones. Y independientemente de eso, hay otro tipo de problema. Nadie en el mundo conoce todo el derecho, eso es imposible. Para declarar la inconstitucionalidad de una ley, como no se tiran inconstitucionalidades a la marchanta, sino que es un hecho de cierta gravedad, bueno, basta saber derecho constitucional, y ni siquiera saberlo muy profundamente, porque para declarar una inconstitucionalidad tiene que ser algo bastante grosero. Pero para entender si es arbitraria una sentencia se requiere conocer la materia. Y bueno, resulta que nosotros, en nuestro sistema parece que los 5 ministros o jueces o juezas de la Corte, el día que juran, tienen una especie de Pentecostés, ¿no? Baja el Espíritu Santo, le da la ciencia infusa y le da el conocimiento de todo el derecho, lo cual no es cierto, claro. Entonces, claro, nuestra Corte funciona con magistrados que en la mayoría de los casos no leyeron lo que firman y por otra parte resuelven sobre materias que no conocen. Esa es la realidad del funcionamiento. Ahora, ¿cómo se sale de esto? ¿Cómo se puede salir de esto? Bueno, primero, como nuestra Constitución no fija el número de jueces, se puede elevar el número de jueces de la Corte a 25, 30 y dividirla en salas especializadas. A esto se objeta que la Constitución dice una corte. Sí, una corte para la función de control de constitucionalidad que le da la Constitución. Pero la otra que fue asumida y está incorporada casi como en razón de costumbre constitucional, no, para eso pueden resolver salas especializadas. De cualquier manera, esto es factible hacerlo, dentro sin tocar la Constitución, en el espacio de la Constitución. También es factible en función del artículo 1 constitucional, es decir, el principio republicano que impone la racionalidad de los actos de gobierno, y es irracional que yo de un lado de la General Paz haga un contrato y del otro lado de la General Paz me lo declare nulo, o de un lado de la General Paz sea un delincuente y del otro lado de la General Paz por la misma conducta regida por la misma ley me den una medalla. Bueno, se puede forzar un poco esa atribución autoasumida de la Corte y convertirla en casación. Y tener una Corte cuyas salas resuelvan en materia de casación, salas especializadas, y el Pleno de la Corte resuelva las pocas cuestiones de inconstitucionalidad que se le planteen, y estas decisiones de la Corte en materia constitucional tengan el stare decisis que tiene la Corte norteamericana, y que nosotros no tenemos por qué no tener, porque Alberti se copió más o menos del sistema norteamericano. De esa manera creo que se resolverían unos cuantos problemas y tendríamos una estructura judicial un poco más racional que la que tenemos. Y creo que por ahí debe venir la solución, ¿no? Creo que esto hay que tenerlo como proyecto, tenemos que tener un proyecto, porque bueno, no podemos seguir con esta estructura del Poder Judicial. Me dirán, bueno, funcionó mucho tiempo. Sí, funcionó mucho tiempo. Cuando hay defectos institucionales,
si las personas que se hacen cargo de las funciones, bueno, más o menos le hacen sinapsia de dos neuronas y cierta prudencia, esos defectos no se notan. Pero un día llegan los que no le hacen sinapsia a dos neuronas. Y ahí es cuando saltan los problemas. Pero esto no es algo que viene de ahora, sino que estos defectos institucionales no se fueron corrigiendo. No son defectos que se me ocurren a mí ahora, sino que, bueno, son las funciones que se encargan los poderes judiciales de todos los países que conozco, de todas las constituciones que he leído, y que en la nuestra no funcionan y que es bastante notorio. Tan notorio es que Azampay, cuando hizo la Constitución del 49, resolvía los dos problemas. Puso la jurisprudencia obligatoria en materia constitucional de la Corte, como tienen los norteamericanos, y también puso en la Corte la función de casación. Ahora, si el día de mañana, y no nos quiten los sueños, si el día de mañana podemos hacer una reforma constitucional, sí, no oculto que yo soy bastante partidario del modelo europeo continental, y sí, podríamos crear en una reforma constitucional un tribunal constitucional, extrapoder, que por otra parte se ocupase de la justicia electoral y se ocupase de algo que nuestra Constitución no dice quién resuelve, que son los conflictos de poderes. En la Constitución nuestra no se sabe quién resuelve los conflictos de poderes. Creo que alguien lo tiene que resolver, claro, porque si no la guerra civil, pero a mi juicio, bueno, tendría que ser el poder más cercano al pueblo, la Asamblea Legislativa, pero es una opinión interpretativa. Eso se podría resolver en una reforma constitucional, con un tribunal constitucional. Momentáneamente, en esto que digo, de una corte ampliada, etcétera, no habría problema tampoco en sostener el control difuso que hoy existe, es decir, cualquier juez puede declarar la inconstitucionalidad de una ley, pero nada obsta que eso vaya directamente a la Corte Suprema, sin pasar por todas las instancias, y la Corte lo resuelva. En fin, creo que estos son los defectos y creo que es, muy brevemente dicho, el camino de solución de estos defectos. Raúl, Sí, respecto, hablabas de algunos de algunos defectos, ¿no? Pero estos defectos están afectando a la vida institucional de sí, la República Argentina. Por obvio. ejemplo, el ataque que sufre Cristina Fernández de Kirchner, que ya lleva más de 10 años y que culmina en la proscripción. ¿Qué Sí. salida le podemos encontrar dentro de lo que es la institucionalidad, ¿no? Es decir, una salida lógica a esto, que es la proscripción, que está afectando a la institucionalidad de la República Argentina. Bueno, técnicamente en este momento no está proscripta porque la sentencia no es definitiva. Eh, yo no veo en este momento la posible solución por vía de un indulto. Eh, Primero porque el indulto bueno, es antipático en el sentido de que deja flotando la cosa como si fuese un perdón de algo que se hizo que realmente no hizo nada. Porque cuando uno lee esa sentencia, es un lawfare típico, son 2 kilos de sentencia que se hacen con corte y pegue de computadora, se basa en un concepto inventado por un alemán que tampoco pensó nunca que se iba a usar perversamente en este sentido, que es el famoso delito de violación de deber, y en consecuencia, cuando se trata de estos hechos, dice, bueno, todos violaron el deber, entonces no tengo por qué probar lo que hizo cada uno, porque violó el deber, y bueno, condeno sin prueba, en definitiva es eso lo que se hace. Este, bueno, pero bueno, la solución, yo no veo un indulto en este momento, porque si bien en mi opinión, y en opinión de mucha gente, se puede indultar a procesados, aunque no estén condenados, no nos olvidemos que
cuando Nixon sale de la presidencia, el que lo sucede, lo primero que hizo fue un decreto indultando a Nixon, ¿no? Bien, pero, pero como existen los dos criterios, lo de que se puede y no se puede indultar a procesados, no, obviamente que la Corte va a decir que ese indulto es inconstitucional. Lo doy por descontado. Ahora, yo no creo que de aquí a la elección, no creo, pero es posible, que de aquí a la elección se pasen las instancias necesarias para llegar a una sentencia firme, es decir, que se pase casación y se llegue a la Corte Suprema, y la Corte Suprema decida. No lo creo porque sería forzar los tiempos de una manera bastante descarada. Eh, si hicieran eso, sí, un indulto sería viable. Este, y de lo contrario, esto no podría pasar hasta después de la elección, ¿no? No, no veo la salida de un indulto. Ahora, Eh, Josefina, Quisiera, gracias, sí, la verdad que escuchando uno se va situando, ¿no? Las preguntas que tenía un poco, de alguna manera, fueron formuladas por Demián, eh, pero lo que comentaste previamente da como un contexto a esta situación, que muchos ciudadanos y ciudadanas, y ni que hablar militantes, sentimos como un callejón sin salida, ¿no? Con un poder judicial o un sector del poder judicial, con un poder tal, de, digamos, instrumentar y concretar un proceso de persecución política, y uno se pregunta cuál es la salida, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Porque de alguna manera uno puede ir anticipando lo que puede pasar si, en este caso, la líder, digamos, del Movimiento Nacional y Popular, la líder más importante es Cristina Fernández de Kirchner, decide presentarse como candidata, que es lo que gran parte del pueblo le reclama. Entonces esa era un poco la pregunta. Dentro de la institucionalidad, ¿cuál puede ser la salida? ¿Qué chance, ¿no? ¿Qué espacio tenemos? Algunos plantean alguna cuestión vinculada a organismos internacionales, digo, como para avalar alguna cuestión o para... eh, de todas formas, bueno, es muy interesante tu palabra también para nosotros poder entender qué clase de poder judicial, eh, digamos, tiene el poder de llevar adelante este tipo de situaciones, ¿no? Mira, hasta este momento, como formalmente no está proscripta, no habría ningún inconveniente para que sea candidata. Mm. En el caso que se acelerasen los tiempos de una manera totalmente descarada, sería perfectamente factible un indulto. Este, pero en realidad vinculo esto a lo que te decía al comienzo, o a la primera parte de lo que expliqué. Eh, Tenemos que pensar en una solución para el Poder Judicial, porque este es uno de los epifenómenos que tiene esta estructura insólita que tiene nuestro Poder Judicial. Tenemos jueces que han sido trasladados a dedo y la Corte ha legitimado eso, cosa que no había pasado nunca en la historia en gobiernos constitucionales. Claro, el gobierno de facto nombra los jueces que quieren, eso es otra cosa. Bueno, cuidado, tampoco son todos los jueces. En el país yo creo que hay 2.000 o 3.000 jueces, no sé, entre nacionales, provinciales, etcétera. Acá es un grupo que yo creo que no supera los 20 o 25 entre jueces y funcionarios del Ministerio Público, etcétera, colocados en posiciones claves. Es decir, de alguna manera han permitido que se formen casi tribunales ad hoc, por poco decir. Y Comodoro Pi es eso, es un conjunto de tribunales ad hoc eh, que se prestan al lawfare, claro. Lawfare, ahora todo se dice en inglés. Es la persecución política mediante criminalización, cosa que, bueno, ya la vimos en el 55 con el juez Botet y todas esas cosas, ¿no? Doctor, Sí. me parece bien esto que aclaró del lawfare porque siento que muchas veces se habla del lawfare y no todos
terminan de entender lo que es el lawfare. Uno sabe que el sistema judicial convive con el status quo aquí, allá y en todos lados. Ahora, temas como lo que ocurrió en Lago Escondido, eh, es nada más que una pérdida de pudor, es una grosería. eh, Días pasados el senador Beretignek en una reunión con el empresariado dijo, el lío que me trajeron acá a la provincia, si quieren operar, que operen en Buenos Aires y no acá. ¿Qué es lo que está pasando ahí con la justicia? Bueno, yo creo que hay algunos personajes que se sienten seguros, se sienten protegidos y, y se sienten, creen que tienen poder. El poder no se tiene, el poder se ejerce, ¿no? Y, y sí, ejercen poder mientras, mientras resultan funcionales. El día de mañana, cuando no resultan funcionales a determinados intereses, se les suelta la mano y en ese caso caen en desgracia, porque Roma no paga traidores, esa es la cuestión. Que, no, se sienten tremendamente seguros y por eso que pueden operar con semejante falta de pudor, ¿no? Y comunicarse con los mensajes que hemos conocido todos, usar ese tipo de lenguaje, pretender manipular a determinados funcionarios del Ministerio Público, de la justicia también. Es decir, un lenguaje verdaderamente lamentable, ¿no? Este, y, y en algunos no me llama la atención, en otros sí también me llama la atención porque el grado de deterioro en el comportamiento en algunas personas sí me llama bastante la atención. Sí. Ahora, Raúl, vos hablabas del lawfare y ahí uno va quizá y piensa en el atentado a Cristina. ¿Hubiera sido posible ese atentado sin un contexto de persecución mediante el lawfare? No, no, pero no solo el lawfare no es solo judicial, el lawfare eh, es, eh, es una combinación de medios monopólicos y un sector del Poder Judicial. Sin los medios monopólicos, sin el discurso de odio, sin la estigmatización previa, no se podría criminalizar a un dirigente político, cualquiera que fuera. Naturalmente que tiene que haber una convergencia tanto del poder mediático como de un sector del poder judicial. Y eso claro que crea un clima de odio tipo Carl Schmitt más o menos, ¿no? Elijo al enemigo al que tengo que aniquilar. Y en medio de ese clima de odio, bueno, siempre surge el borderline, claro. Es, es esperable que atraiga un borderline. ¿Sí? Félix, ¿vos querés preguntar Sí, algo? sí, ¿qué tal, Raúl? Soy Ah, Félix Vallejos, integrante de la Comisión de Comunicación de Ciencia y Tecnología. Vos sabés que mi pregunta apuntaba un poco a lo que ya te adelantó algo Demián, ¿no? Eh, que, digamos, los medios hegemónicos, es el poder mediático, como vos lo llamás, ¿influyen sobre el impartir justicia? ¿De qué manera? ¿O trabajan en equipo, digamos, hoy? bueno, los medios hegemónicos inventan realidad y muchos jueces, hay de todo. Hay quienes se sienten amenazados por el riesgo de un linchamiento mediático. No ignoremos que durante el macrismo se ha perseguido a jueces. Se ha llegado al colmo de impedir el ingreso de un senador al Consejo de la Magistratura para poder someter a un juicio, a un juez, a un jury, a un juez. Bueno, ironizó la prensa diciendo que era el secuestro de un senador. Bueno, más o menos, sí. Y eso no lo protagonizó cualquiera, lo protagonizó un juez de la Corte Suprema, ¿no? Es decir, claro, sí, los medios crean realidad,
los jueces están atemorizados, hay condenas mediáticas, es muy difícil que un juez se anime a sentenciar en contra de una condena mediática, so pena de verse linchado mediáticamente, y sobre ese linchamiento que se monten los políticos inescrupulosos que nunca faltan, ¿no? Y que buscan siempre votos que no pueden conseguir de otra manera. Eso es una amenaza permanente, ¿no? Pero en las distintas modalidades de lawfare que hemos tenido en la región, el nuestro presenta algunas características particulares, ¿no? En el caso de Bolivia no fueron tantos jueces que en la dictadura de Áñez se prestaron a perseguir o a criminalizar eh, a Evo. No, estaban amenazados por grupos civiles armados, ellos, sus familias, etc. En el caso de Ecuador, el traidor de Lenín Moreno removió poder judicial e hizo condenar a Correa en el caso Sobornos mediante jueces interinos nombrados por él. Es decir, son distintas las situaciones, ¿no? Nosotros, bueno, llegamos a esta situación como resultado de los defectos propios de la estructuración de nuestro Poder Judicial. El camino de deterioro de nuestro Poder Judicial fue otro, pero indiscutiblemente sí, los medios, naturalmente que los medios son una amenaza, por supuesto. Quienes Doctor, hemos sufrido el ataque de los medios, quienes hemos sufrido la estigmatización mediática, lo conocemos, ¿no? Y los jueces no tienen el entrenamiento que tienen los políticos para sufrir eso, que bueno, el político se le va haciendo la piel menos sensible. Los jueces no tienen ese entrenamiento, entonces tienen miedo, claro. doctor, hubo varios proyectos de reforma de la Corte. Usted algo recién dijo de qué es lo que le gustaba. Si tuviéramos que armar así para difusión y con la brevedad que tenemos de tiempo, un listado de 5 puntos que no sé si puede incluir cantidad de integrantes o formas, ¿nos podría dar alguna recomendación? Corte de 35, de 25 o 30 jueces, dividida en salas, que la arbitrariedad se convierta en casación, que la Corte tenga el stare decisis, es decir, que su jurisprudencia constitucional sea obligatoria para todos los jueces. Y bueno, de ahí en más ya tenemos por lo menos, todo esto se puede hacer en el marco de la Constitución vigente. No tenemos por qué tocar la Constitución. Y quisiera pedirle que nos comente cuál es su opinión acerca de cuál es el rol de nosotros como ciudadanas y como ciudadanos en todo este tema, porque lo sufrimos, porque nos preocupa, y seguramente algo podemos hacer. Yo creo que lo que está faltando decididamente es un proyecto. Estos puntos que he señalado, puede ser que esté equivocado, no sé, pero serán discutibles. Pero bueno, de cualquier manera necesitamos un proyecto. Hay que ofrecerle al pueblo un proyecto, decir, vamos a salir de esto y la solución está más o menos aquí. Puede ser que yo esté equivocado, que el proyecto sea otro, etcétera. Pero no podemos quedarnos en convocar a la gente para decir tenemos 4 jinetes del apocalipsis jurídico en la Corte Suprema que hay que sacarlos. Eso no basta, eso no. Bueno, está bien, se haga el juicio político, no se haga el juicio político, etcétera, pero eso no resuelve el problema. Esto no es una mera cuestión de poner a fulanito o menganito. Esto es una cuestión de que nos hemos quedado con unos defectos muy graves, gravísimos de nuestro Poder Judicial a lo largo de años y ahora estamos pagando las consecuencias. Entonces, agarremos el toro por las astas y digamos, bueno, basta. Hagamos la reforma que hay que hacer en el marco constitucional, ofrezcámosle este proyecto a la gente. Yo me pongo frenético cuando me dicen no están los votos, las fuerzas no dan. Bueno, pero los votos no están, pero los votos hay que pedirlos, hay que salir a la calle, decirle a la gente, voten, mi proyecto es este.
Después, bueno, se negociará, qué sé yo, los avatares de la política y los imponderables ya sabemos que existen. Pero bueno, pero hay que tener un proyecto, hay que ofrecerle a la gente un proyecto, si no, ¿cómo salimos de esto? ¿Qué solución tenemos? Y los puntos que señalo son perfectamente realizables en el marco de la Constitución que tenemos. No tenemos por qué pensar en una nueva Constitución, en romper la legalidad. No, 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 de ninguna manera. Gracias, Nos dejaste sin palabras, Raúl. gracias. Bueno, Pero claro, y si no, convocar a la gente para decir que está todo mal, la gente ya lo sabe. Hay que convocarla para decir, bueno, vamos para adelante, vamos a salir de esto. mm. Bueno, Raúl, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, seguramente te estaremos convocando en alguna otra oportunidad porque la justicia va a darnos más que hablar, sin dudas. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Estuvimos Un en gusto. contacto con el doctor Raúl Eugenio Zaffaroni, abogado penalista y criminólogo, profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires. Entre 2013 y 2014 fue juez de la Corte Suprema de la Nación Argentina y entre 2016 y 2022 juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con él hablamos de cómo está la justicia y qué pasa con la proscripción. Y nos despedimos por hoy. Esto fue el ciclo de entrevistas de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Instituto Patria. Chao, hasta la próxima.